Dios los bendiga, hermanos. La palabra en Mateo 7, 13 al 14 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, por esa puerta ancha. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la hallan. Aquí en Mateo 7, estamos en el sermón del monte. Recuerden que él solo no está hablando a los discípulos, sino a una gran cantidad que se juntó ahí en esa montaña. Y a partir de este versículo, en el sermón del monte, empiezan las advertencias. O sea, de Mateo 7, 13 al 29 son puras advertencias. Ustedes sabían que Jesús advirtió muchas cosas. Muchas cosas. Una de las advertencias, por ejemplo, es: mirad que nadie los engañe. Es una advertencia. O sea, a partir de aquí empiezan puras advertencias. Aquí hay una división en el Sermón del Monte. Pero este texto está en otra parte también. En Lucas 13, 23, 24, mire cómo está. Texto semejante. Alguien le dijo a Jesús: Señor, pero le dice Señor no porque Jesús fuera el Señor de él. O sea, mucha gente a Jesús le llegó a decir Señor, pero no quería decir que él fuera el Señor de ellos. Ustedes sabían que mucha gente le va a decir a Jesús: Señor, Señor, arriba en el cielo. ¿Y qué le va a decir él? No los conozco. Está aquí mismo en este Lucas 13, versículo 25, y está en la parábola de las 10 vírgenes. Hay 5 vírgenes que la puerta la va a cerrar el Señor y que les va a decir: no los conozco, no las conozco. Entonces alguien le dijo Señor, pero le dice Señor no porque Jesús era el Señor de él. Le dice: son pocos los que se salvan. Mire qué pregunta. Él le respondió al que le preguntó, no le respondió. Él aprovechó el momento de la pregunta para decirle a todos los que estaban ahí: esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar, pero no podrán. En otras versiones dice: muchos querrán, pero no podrán. O sea que el deseo solo no basta. O lo que quiere decir Jesús acá es que hay gente que se quiere salvar, pero no quieren hacer lo que les toca. Entonces es muy difícil la salvación, porque la salvación Dios la da, pero acuérdese que Jesús advirtió que mientras estuviéramos en este cuerpo, no todo iba a ser color de rosa. Iban a haber momentos difíciles. Y hay veces que puede pasar que no nos gustan las pruebas, que no nos gustan las tentaciones. Nos gusta solo ¿qué? La bendición. Entonces no nos gustan los precios, lo que cuesta hay veces seguir al Señor, porque seguir al Señor, nosotros sabemos que tenemos enemigos por seguir al Señor, por solo seguirlo. Va a haber gente que no va a querer eso, sin nosotros hacerle nada. El diablo también va a usar personas, o Dios también va a permitir cosas que nos sucedan a nosotros. Mire que Jesús le dijo a los apóstoles: Satanás los ha pedido para zarandearlos. Mire, Dios dijo que sí. O sea que Dios le concedió ese permiso, no. Le dijo que sí. Pero ¿qué pasó? Ellos se creían seguros, pero esa seguridad era en ellos mismos, no en Dios. O sea, la seguridad mía de que yo no caiga, dice Judas 24, que Dios tiene poder para que nosotros no caigamos. O sea, el poder lo tiene Dios para que yo no caiga, pero yo no tengo el poder. Yo puedo creer que estoy muy firme, pero eso es un error. Eso es un error, que yo crea que yo estoy firme. La Biblia dice: mire que no caiga. La firmeza mía está ¿en quién? En el Señor. No hay más forma de estar firme. Pero yo en ese momento, o al menos Pedro dijo que él no lo iba a negar, que era capaz de hacerse matar esa noche. Antes de que cante el gallo me va a negar. Mire, eso fue duro para ellos, no.
y estaba escrito en Zacarías que iban a coger al pastor y las ovejas iban a expandir. Pero Jesús les advirtió que oraran para que no cayeran en tentación. Entonces hay advertencias en la Biblia. Aquí les voy a decir varias cosas. Dios cierra puertas. Dios cierra puertas. ¿Cuál puerta cerró en Génesis? La del arca. Génesis 7:16. ¿Para qué cerró esa puerta? ¿Quién me dice para qué cerró esa puerta? Para que Noé no se inundara allá. ¿Había que cerrarla o no? Había que cerrarla. Dios cierra puertas. Ayer, que estuve en un grupo de oración, un muchacho nos contó que en un aguacero aquí en Bello, allí en Veredato Viejo, él subió, la esposa, el agua se le entró. Él subió en una moto en medio del aguacero y la moto le llegó hasta la casa. Pero él tiene otra creencia. Ayer les hablamos a ellos dos de Dios. Él trabaja con la santería cubana. Es otra creencia diferente. Porque yo le compartí lo de Jonás. Cuando el mar se puso como se puso con Jonás, Dios hizo que el mar se pusiera así. Por la desobediencia de Jonás. Eso hay que ponerle cuidado a la naturaleza. Y entonces todos le oraban a sus dioses. Entonces, el Dios de Jonás, ¿quién era? El creador del universo. Hay que entender cuál es el Dios mío. Él tenía otro Dios. Sin embargo, cuando él llega hasta allá, logra sacar a la esposa y al hijo, se cierra la puerta en ese momento y la casa se baja. O sea, la casa no quedó casa. No quedó casa. Mire eso. Mientras la mujer y el hijo estaban allá, no había manera de abrir la puerta, él le abrió desde afuera. Pero cuando lo sacó, se cerró y se fue al suelo todo, quedaron ellos por fuera. Mire que, ¿por qué Dios cerró esa puerta? ¿Por qué Dios cerró esa puerta? Porque Dios quería que este hombre y esta mujer conocieran de Dios. Pero se pudieron haber muerto ese día. Se pudieron haber muerto ese día. Dios también cerró la puerta cuando las 10 vírgenes. Dios es el que cierra la puerta. Sin embargo, ojo con esto, hay una puerta que yo puedo abrir, es la de mi corazón. Cuando Apocalipsis 3:20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, ese versículo no es para incrédulos, para que sepan. Ese versículo es para creyentes. Apocalipsis 3:20 es para la iglesia de la Odisea. Ahí no está hablando a incrédulos, ¿o sí? ¿Quién me responde? Ahí está hablando con creyentes que están tibios y que el Señor, ¿dónde está? Afuera de la iglesia, afuera de sus corazones, entonces no hay comunión con Él. Entonces yo también tengo una puerta que abrir en determinado momento. Puede pasar que mi vida no esté como Dios quiere, entonces se pierde la comunión, entonces necesito abrirle el corazón a Dios por muy creyente que yo sea. Porque hay creyentes, o a mí me ha tocado oírlos, o yo he vivido la experiencia de momentos en que no estoy como Dios quiere que esté. No sé si les ha pasado a ustedes. Si les ha pasado o no les ha pasado. Eso es que me toca volver a la comunión con Dios, porque no lo puedo descuidar nunca, nunca. Entonces Él les dice, esforzados por entrar por la puerta angosta. La razón del esfuerzo, muchos quieren pero no pueden. ¿Por qué quieren y no pueden? Porque no mueven un dedo. Porque hay un dicho popular que el infierno está lleno de gente con muy buenas intenciones. Yo hablo con mucha gente y la mayoría quieren. Una vez nosotros hablamos, vea, si todo el mundo aceptara, no cabíamos en el estadio de puros creyentes. Y muchos dicen que sí, pero no pasan de decir que sí. No pasan de ahí. Cuando ya se entra a la formación, no ha sido la palabra, ya. O sea que no pasaron de la primera vez. No pasaron de la primera vez. A mi casa han ido personas que no van sino una sola vez y no vuelven. Entonces uno nota que muchos dicen que sí quieren, pero en la realidad no. Ahí donde el Señor les dice, muchos van a querer, pero no van ¿a qué? No van a poder, porque el deseo acompañado de ¿qué? De acción. Acuérdense del paralítico de Betesda. Jesús, ¿qué le dice? ¿Quieres ser sano?
¿Cuánto llevaba ahí? 30 y pico de años. Sí quiero ser sano, pero no hay que me meta al agua porque él está paralítico. Pero quería o no quería y hacía el esfuerzo. Entonces, ¿qué hace el Señor? Le concede la sanidad, porque el Señor también se fija en si las personas quieren o no quieren. Ustedes sabían que el Señor siempre se fija en eso, porque hay gente que literalmente no quiere. A menos, algo que me tiene inquieto de la Biblia es esto: a menos que Dios viole la voluntad de la persona. ¿Y lo ha hecho o no lo ha hecho? Con Jonás lo hizo. Y también, ¿qué le dijo a Elías? Que fuera donde la viuda de Sarepta de Sidón, que él ya le había dado la orden que lo sostuviera él. Entonces uno se pone a pensar, ¿será que Dios habló con la viuda de Sarepta de Sidón y le dijo, ahí le va mandando el profeta para que le dé de comer cuando ella no tenía sino lo último para morirse? Entonces, ¿cómo le dio la orden? Porque es que, ¿sabe qué? Dios manda a los que creen en Él y manda a los que no creen en Él. ¿O a eso no los manda? A todos. Y el día que Dios quiera que una persona le obedezca, le tiene que obedecer, le tiene que obedecer. Entonces, ¿qué pasa con esto de las dos puertas, los dos caminos y los dos destinos? Que Dios le dio a cada ser humano la capacidad de escoger, la capacidad de decidir. Yo les voy a dar un ejemplo. En Deuteronomio 30, 15 y 19, esos dos versículos, Moisés le dice al pueblo, escojan entre la vida y el bien, entre la muerte y el mal, entre la bendición o entre la maldición. Pero les recomienda, no los obliga, les recomienda, porque es que no es obligado, porque si fuera por obligación, Dios tiene el poder para hacer que nosotros lo obedezcamos. Dios tiene el poder para que lo obedezcamos, pero Él no lo hace así. Él también quiere que uno quiera, que uno quiera. Entonces ahí les da el consejo, escoge pues la vida para que vivas tú y tu familia, porque uno tiene que tener claro que cuando uno cree en Dios, eso arrastra a la familia y uno busca, uno está centrado no solo en que uno se salve, sino que salve toda la familia de uno. Y no solo la familia de uno, la humanidad entera. Hasta donde uno pueda, uno le va a hablar a la gente. Unos van a aceptar, otros no van a aceptar. Así Dios sepa, porque una vez alguien me preguntó, si Dios sabe quién se va a salvar, entonces ¿para qué predico? Hay que predicar, crean o no crean. Esa es una obligación. Por eso el evangelio va a ser conocido ¿hasta dónde? Hasta el fin del mundo. Todas partes lo van a conocer. Primer punto, hay dos puertas, puerta estrecha, puerta ancha. ¿Por qué Jesús dice que es puerta estrecha? Póngale cuidado acá. Estamos en el Sermón del Monte, no nos salgamos de ahí todavía. ¿Por qué Jesús dice que la puerta es estrecha? Porque nos toca sacrificarnos. Y porque hay veces puede ser para nosotros difícil. Les voy a decir 3 ejemplos. Ahí en el Sermón del Monte, en Mateo 5, 23, 24, Jesús dice, si usted va a llevar la ofrenda, usted tiene que reconciliarse con el hermano. Porque si da la ofrenda, se reconcilia con el hermano, es como si no hubiera hecho nada. Porque usted sigue dañado con el hermano. Y yo no sé cuánta gente llevan tantos años, o yo conocí una vez a una señora que odiaba a una familiar y la familiar se murió y ella todavía odiándola. Todavía la odiaba y ya no existía ni a quién odiar. Entonces, ¿por qué es estrecho? Porque hay veces uno tiene orgullo y el orgullo no lo deja pedir perdón. A mí una vez un tipo me hizo dar mucha rabia, mucha, pero mucha. Yo me enfermé. Yo estuve 2 días en la cama, porque la ira quita 25.000 calorías. Y yo quise hacerle daño. Y yo no sabía qué hacer con él. En ese mismo instante la ira era muy fuerte y yo no tenía poder desaparecerme de ahí. Y yo no sabía cómo manejar esa ira. Y sí pensé cosas malas. Pensé en un cuchillo y estaba el cuchillo, pero no lo cogí. Pero no sabía qué hacer. Entonces el Señor me dijo, pídale perdón. Pídale perdón al que me hizo el daño. Pídale perdón.
Y yo le pedí la mano a todos ahí, necesito compartir algo. Rubén, necesito que me perdones, tengo mucha rabia con vos, necesito que me perdones. Tenía una rabia bonita que me perdonara por esa ira que él me hizo dar, no que a mí me dio porque sí. Y eso me descompensó el cuerpo y todo. Yo me puse a pensar, yo tengo que trabajarle a esto porque yo no puedo permitir hasta donde otra persona me logre dañar, él me logre dañar a mí, porque eso puede ser orgullo de uno, no. Eso es orgullo, no orgullo. Entonces, ¿por qué el camino es estrecho? Porque es muy fácil venir y dar plata, pero ¿qué es lo que se vuelve complejo para nosotros? Ponernos en paz con otro. Ponernos en paz con otro. Mire otro versículo. Amar a los enemigos. Amar un enemigo. Un enemigo, una persona que le haya hecho daño. Entonces, en el primero de la ofrenda es que me debo reconciliar. Con el enemigo es que yo no debo de ser vengativo. Yo debo buscar estar en paz con él y si le puedo servir, le sirvo. Yo vi un video, no sé si ya lo he dicho o no, yo repito muchas cosas a veces, de una persona que mató a alguien y el hermano lo iba a matar a él, pero resulta que todos dos se convirtieron. El homicida del hermano y el hermano del muerto. Y en el video ellos van a la casa de la mamá y lo llevan a amanecer allá. Eso para nosotros puede ser imposible, pero mire. Y también recuerdo una vez, mi mamá me enseñó desde antes de ser creyente. Ustedes saben que en la Biblia hay versículos fuera de serie. Vale, voy a decir un versículo fuera de serie. Génesis 4:7 es un versículo fuera de serie y le voy a decir por qué. Porque Dios le dice a Caín tenía el Espíritu Santo. ¿Quién me dice? ¿Lo tenía o no lo tenía? No lo tenía. Y Dios le dice que el pecado está a la puerta y que él puede dominar el pecado. ¿Es un versículo fuera de serie o no? Usted decirle a un incrédulo, porque Caín era hijo de ¿quién? Del diablo. Y Dios decirle que él puede dominar el pecado. Es un versículo fuera de lo normal. Para mí hay versículos fuera de serie. ¿Sí me entienden esta parte? A mí me pasa un caso hace muchos años y mi papá me dio un arma para que matara a la persona y me dijo que me pagaba abogado y se podía hacer eso y se podía pagar el abogado y podía uno salir de eso. Pero a mi mamá le da un infarto cuando me vio chorreando sangre porque era una venganza. Mi mamá se fue al suelo, a mí me hieren primero, el tipo de vuela, pero el tipo vuelve a pedirme perdón con empanadas, buñuelos, yo me comí todo eso. Entonces, cuando yo no estaba a dieta. Oiga, pues, y mi papá me dice, hágale que yo le pongo abogado. Oiga, pues, mi papá diciéndome eso. Mi mamá la llaman para el hospital. A mí también me llaman por urgencia y mi hermano me pegó una patada allá. Mi hermano Alfonso ya murió. Y al otro día yo iba para la calle. Como el tipo llegó a mi casa a pedirme perdón, yo le dije que sí. Pero ya tenía planeado hacerle el daño. Mi mamá me llamó. Me dijo, si usted me quiere, perdónele. Y si no, vaya, hágale. Entonces, listo, le va a perdonar. Y fue y le dije, yo le voy a perdonar a usted. Pues no le crea más que yo. Así le dije. Entonces, uno a veces nota que de pronto hay personas que no lo quieren a uno, le han hecho daño. ¿Cómo lo voy a mirar yo hoy en día que soy creyente? ¿Les voy a desear el mal o lo voy a bendecir? Voy a orar por ellos, estoy dispuesto a prestarles un servicio, dice Romanos 12. La Biblia dice, dejen a mí la venganza. ¿La Biblia lo dice o no lo dice? Dios ya dirá. Ustedes saben que si May trató mal a David, que Nadal, el que le mandó a pedir David comida, le mandó a tratar mal a David, que David iba a cometer una masacre. Abigail fue la que detuvo que David cometiera una masacre. Con Simei, David le dijo a Salomón que le pusiera cuidado porque le había perdido la confianza porque lo avergonzó en público. Sin embargo, Dios no se quedó con eso. Ojo con el Señor, que es cosa seria. No se quedó con eso. Al uno le paró el corazón.
en un guayabo. Y al otro permitió que a él lo exiliaron. Cuando Salomón queda como rey, lo mandan a vivir aparte, porque no era confiable, porque le hizo un escándalo a David en público. Y David estaba en disciplina por el adulterio, pero eso no indicaba el escándalo, eso era por aparte. David dice, de que me trate mal, porque los soldados de David lo iban a matar, de que me trate mal, que Dios me cambia esa maldición por bendición. Preciso. A ese tipo le dijeron, esta es su parte donde tiene que vivir, no se puede pasar de ahí, se pasó. Entonces ya cogió Salomón, venga. Usted no cumplió la norma, se pasó, pero usted trató mal a mi papá, lo mataron. Mire cómo hace las cosas Dios. Dios se venga, hermano. Dios no se queda con nada. Entonces, esto es estrecho, ¿por qué? Porque van a haber momentos que si tenemos una situación entre nosotros, debemos conciliar. Si somos verdaderos creyentes. Porque pueden haber personas que no nos gusten, o son malas, o son enemigos porque sí, o porque somos creyentes. Mucha gente no va a aceptar la forma de ser de nosotros. Hay gente que chocan con uno. Chocan con uno por usted solo hablar de Dios. Yo una vez en Ibagué hubo alguien que dijo, menos mal este man no habló de Dios. ¿Por qué? Porque era un detractor. Entonces, ¿yo qué hago? Yo le hice daño a él. Pero ¿cómo lo tengo que mirar yo? ¿Con qué ojos? ¿Qué hizo Jesús con el joven rico? Lo amó. Oiga, lo amó y sabía que no lo iba a seguir. Mire, ¿qué hizo Jesús en la cruz? Perdónalos porque no saben lo que hacen, hermano. Y algo muy fuerte en el Sermón del Monte está en Mateo 7:12, por eso el camino es estrecho. ¿Se me entienden esta parte? ¿Por qué el camino es estrecho? Mire lo que dice acá, que muchas religiones lo interpretan de otra manera, pero aquí dice muy claro, Mateo 7:12, traten a los demás como les gusta que a ustedes los traten. Mire. Así que traten a los demás. La palabra así que tiene sentido. La palabra así que significa, en vista de lo que he dicho desde el versículo 1, de que no juzguen a los demás, de que no leen las perlas a los cerdos, de que orar y pedir, llamar y se os dará. En vista de todo eso, ustedes deben de tratar a los demás como quieran que los traten a ustedes. Pues la Biblia dice que los siervos de Dios son amables. Nosotros tenemos que ser amables, sociables. ¿Con quiénes? Con todos. Con todos. Si no, este versículo 2 es muy clave. Este versículo a mí me remitió a Isaías 1:15. Si no, no hay forma de que Dios le responda a uno la oración. ¿Quién quiere leer Isaías 1:15? Yo lo tengo acá, o se lo leo, vean. En caso de que yo no me... Por decirle 3 ejemplos nomás, porque acuérdate que estamos en el Sermón del Monte. Yo no me pongo de acuerdo con otro. Doy la ofrenda, pero estoy lastimado y no arreglo eso por orgullo. Yo no sé qué más calificativo se le puede poner a eso. Porque no tengo humildad. Bueno, resulta que tengo personas enemistades o así. Entonces no los quiero. Antes les deseo el mal. No se puede. Resulta que a mí me gusta que me traten bien, pero yo como trato a los demás. Tengo que tratar bien a las personas. Tengo que ser amable, donde esté y con quien esté. Y de ahí llego a orar. Mire lo que dice Isaías 1:15, cuando ellos hacían daño entre ellos mismos. Ojo con este versículo. Dice Isaías 1:15, cuando ustedes hacen las manos hacia mí para orar, yo me niego a prestarles atención. Yo no voy a escuchar las cantidades de sus oraciones porque ustedes tienen las manos manchadas de opresión y violencia, y en vista de eso no voy a responder. Entonces, si uno no arregla la relación con Dios, con el prójimo, con uno mismo, ni modo que Dios le responda una oración. Ahora, algo bien tremendo de la oración se lo voy a decir ya. Cuando yo ore, pídale lo que le pida a Dios, tengo que pedirle también que se haga su voluntad. Porque puede ser que lo que yo le estoy pidiendo puede que no sea la voluntad de Dios. Entonces, la oración mía tiene que ir encaminada a que se haga la voluntad de Dios, dice 1 Juan 3:20.
sea, yo no puedo orar sin decirle a Dios que se haga su voluntad. Acuérdense que Jesús dijo, si quieres, pasa de mí esta copa. Él está orando, no, pero que se haga tu voluntad. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Que pase la copa, no que no la pase. Entonces uno tiene que tener en cuenta, porque una vez oí un tema sobre la oración y nos enseñaron las oraciones que Dios nos responde. Entonces, como decir un niño de 5 años pedirle a Dios un carro, no hay forma de que le responda. Entonces yo tengo que saber que cuando yo le oro a Dios, así esté en comunión con Él, Dios siempre me va a dar ¿qué? Lo mejor. Y puede que lo mejor no sea lo que yo quiera. ¿Entienden esa parte? Puede que lo mejor no sea lo que yo quiera. Porque una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que Dios quiere. Porque en Proverbios uno dice que hay veces la bendición se me puede convertir en maldición. Yo puedo querer algo, pero resulta que no soy capaz con eso. Y la Biblia dice que hay cosas que uno tiene que estar preparado para manejarlas. Jesús le dijo a los apóstoles, yo tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no son capaz. Y en Mateo 19:8, ese versículo es mortal. Este otro versículo que para mí es mortal, dice que hay cosas que solo Dios le da a los que sean capaces de recibirlas. Mire qué versículo. Y todos somos capaces de recibirlas. Entonces, hay dos puertas. Con Jesús la puerta es estrecha porque Él le advierte lo del sermón del monte. Con el mundo la puerta es ancha. Usted tiene mucho para donde. Hay muchos lugares donde le abren a uno la puerta. Yo una vez andé con un señor que tenía mucha plata, la tenía encima. Alhajas, de todo. Hubo una época que yo veía que mucha gente se ponía anillo en las manos. No sé si ustedes vieron una época que había gente con 10 anillos. Pues un muchacho Gustavo Sánchez, 10 anillos. 10 anillos, hermano. Pulseras, este tipo tenía de todo encima, de todo. Y el fajo era grande. Y un revólver, hermano. Entonces, donde llegábamos con él, la puerta se abría. Pero ¿qué había adentro? Pura prostitución. Sino que yo le dije a él que ya éramos 2 amigos míos más, y esos muchachos se les estaba dañando la mente con todos esos anillos, con la cadena, con la pulsera y con el reloj. Yo hubo un momento que me dijeron, matamos a este man, nos quedamos con todo. Pero puertas fueron las que se abrieron. Pero la Biblia dice que en el mundo, en la vida de satisfacción, se gasta en lo que nos hace. Hay una comparación. Para pecar hay que gastar mucha plata. Para buscar de Dios no. O hay que gastar mucha plata para orar, para estudiar la palabra. Jesús dice, Juan 19, yo soy la puerta, mire. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá, o sea que se moverá como con libertad. Entrará y saldrá y hallará paso, o sea que no hay atajos. Entra y sale, eso es libertad, movilidad y hallará pasos, provisión. Entonces esa es la puerta, no hay manera de otra puerta, como le decía yo a este muchacho ayer. Ahí en el caso de Jonás, todo el mundo le oraba ¿a quién? A los dioses de ellos. Pero el Dios de Jonás era el creador del universo, es diferente. Entonces uno tiene que saber quién es el Señor de uno. Por dónde se metió uno, por qué camino se metió uno hacia la salvación. 2 caminos. El camino espacioso es porque hay mucho espacio y cabe mucha gente. Cabe mucha gente. Yo le huyo al gentío hoy en día. Yo voy al éxito y me enredas a bullar. Yo soy un tipo que me gusta más como la soledad, la tranquilidad. Yo quisiera pasar un diciembre en una finca. Yo toda esa bullaranga, no sé para dónde coger, no sé para dónde coger. Hay mucho, el camino es muy espacioso y hay espacio para mucha gente. Es un camino muy amplio, donde hay mucho que hacer y hay muchos lugares donde ir y hay mucho con quién. Y está lleno de distracciones y en el mundo se ofrecen todas esas cosas. Deseos de los ojos, deseos de la carne, vanagloria de la vida. En Proverbios 14:12 dice, hay caminos que parecen derechos,
pero su fin es camino de muerte, como le decía yo a este muchacho ayer. Pero yo en ese momento me acabo de acordar algo. Yo le estoy compartiendo a un muchacho de Cuba, pero él es santero, así literal. Me dijo que él era santero, que él trabajaba con la santería. ¿Usted sabe que eso da plata? ¿Usted sabe que eso da plata? Entonces yo le decía, ¿cómo le habla a usted Dios? Dios me habla por un intermediario, me dice él. Mire, hay caminos que parecen derechos, parecen derechos, pero su fin es camino de muerte porque no provienen de Dios. Pero hay gente que está por otros caminos equivocados. La Biblia muestra, por ejemplo, las doctrinas de demonios. ¿Qué son doctrinas de demonios? Prohibir casarse, prohibir alimentos, la reencarnación, doctrinas de demonios, la meditación trascendental. Esa gente cree que ellos sacan el cuerpo del espíritu, eso es mentira, porque en Santiago 2:14 dice que el cuerpo no puede vivir sin el espíritu. La única manera que sale el espíritu del cuerpo es cuando uno muere, a menos que Dios lo saque. ¿A quién sacó el espíritu del cuerpo? ¿Quién me dice? ¿A quién es en la Biblia? A Juan y a Pablo, ¿cierto? Aunque Pablo dice que no sabe cómo subió. No sabe cómo subió al paraíso, pero que subió, pero no sabe. Juan sí sabe, porque Juan está en una isla y lo sacan de allá, sale en el espíritu. Pero esta gente que practica la meditación trascendental, ¿sabe cuál es la trampa? Esto me lo enseñó Melkin, un muchacho que fue pastor aquí, que estuvo acá, un muchacho morenito. Eso me lo enseñó él. Que el espíritu humano no está diseñado para sacarlo así como así, que yo fui a tal lugar, no. Que los demonios, como es doctrina de demonios, le dan la información a la persona y la persona cree que fue allá. O sea, ¿sí sabe qué es el espíritu de mentira? El espíritu de mentira es que a usted el enemigo le mete la mentira y usted lo cree como verdad. Usted lo cree como verdad, porque yo conocí un muchacho que decía que él sacaba el espíritu y que sabe a dónde fue a dar. Si a la época de la Inquisición. Oiga, ¿dónde fue a dar? Se devolvió en el tiempo. Juan. Solo hay una, porque la Biblia dice que usted no tiene el don de continencia, amor, que de case. Entonces, uno no puede decir que no se va a casar, a menos que se vuelva eunuco, como dijo Jesús, por causa de las cosas del Señor. Porque hay eunucos porque los hombres los volvieron así. Hay eunucos que nacieron así y hay eunucos por causa del Señor. Hay gente que se dedica al Señor y no tienen vida sexual. Entonces, por eso es doctrina de demonios, todo lo que no proviene de Dios. Entonces, son caminos, pero Jesús, ¿qué dice? Yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay más camino, no hay otro camino. Ahora, algo que ustedes van a encontrar cuando lean el libro de Hechos es que a los apóstoles les decían el camino. A ellos les decían el camino. Pablo dice que él perseguía al camino. ¿Y cuál era el camino? El camino de Dios. Ese era el camino. No había otro camino. Y dos destinos. ¿Quién me lee Judas 4? Para que vayamos terminando. Hay gente que está destinada para condenación. No sé si ustedes sabían eso. En Juan 17:12 dice, aquel que nació para perderse. En segunda de Pedro 2:3 dice que la condenación viene sobre ellos, hablando de los falsos maestros. Y en Judas 4, mire cómo explica, si alguien lo quiere leer o lo leo. En Judas 4, mire cómo dice, hay personas que están destinadas a condenación no por causa del Señor. Judas 4 dice, Judas está preocupado por la iglesia y dice, hay unos que se han metido secretamente entre ustedes. De ellos ya se había dicho en las Escrituras que van a ser condenados. Están en contra de Dios, pero ¿se metieron o no se metieron? Toman el amor de Dios como excusa para justificar su conducta inmoral, el libertinaje. Y niegan a Jesucristo, que es el único Señor y dueño. O sea, hay gente, por eso hay gente que el destino de ellos va a ser la perdición. En otra área les dicen seres desdichados. Hay un área donde dicen que las personas que nacieron para perderse son seres desdichados porque dicen varias causas. Una, no quieren. O sea, que no querer es algo delicado, no.
no querer lo de Dios. La Biblia dice que aman más las tinieblas que la luz. Hay gente que ama más el pecado que las cosas de Dios, porque las cosas de Dios cuestan sacrificio, no cuestan sacrificio, cuestan. Por eso el camino es estrecho. La Biblia dice que el justo con dificultades salva, donde aparecerá el impío del pecado. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice Pedro? Por la persecución que ellos vivían, cosas que a nosotros no nos han tocado, a nosotros nos ha ido muy bien. Jesús es la vida. Él dice cuando resucita a Lázaro, yo soy la resurrección y la vida. Entonces, hay dos puertas, dos caminos, dos destinos. La puerta es estrecha, el camino es angosto. O sea que nosotros estamos sometidos a en cualquier momento tomar decisiones. O me reconcilio, o amo al enemigo, o trato a los demás como quiera que me traten a mí, por ponerle 3 ejemplos. Pero cuando Jesús dice que el camino es angosto, está hablando del sermón del monte, de la forma en que debe ser una persona que está metido en el reino de Dios, que Cristo lo gobierne. Entonces ya uno, cuando sabe eso, entiende la condición en que está una persona que de pronto no lo quiere a uno. Hay personas que de pronto no lo quieren a uno. ¿Cómo lo veo yo? ¿Con qué ojos lo veo? ¿Lo veo con compasión? ¿Quiero que le vaya mal? Oro por él, le pido a Dios que lo bendiga. Vamos a orar, hermanos. Hay que tomar decisiones. Jesús es la vida. Cuando dice que Jesús es la vida, tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con el alma, tiene que ver con el espíritu, tiene que ver con la eternidad. En Efesios 2:1 dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Por eso hoy tenemos la vida, por eso estamos vivos hoy y asegurados en la eternidad. Pero mientras estemos en este cuerpo, van a haber momentos difíciles, Jesús dijo, en el mundo van a tener ustedes aflicción, tener momentos difíciles. Hoy para mí fue un día difícil, hoy. Y hay veces son difíciles los días, pero no es necesario que si un día es difícil yo me tenga que devolver. No es necesario. Jesús dijo muy claro, mis ovejas son mías y nadie las arrebatará de mi mano. Dios no va a permitir que una persona, un hijo de Él, se aparte. Estoy hablando de creyentes verdaderos. No va a permitir. Porque hay algo que se llama la perseverancia de los santos. Los creyentes, Dios nos ha dado un espíritu que se llama permanecer a pesar de. En Hechos 8 se da cuenta uno que la iglesia se expande, pero los apóstoles se quedan ahí, porque los apóstoles tenían un espíritu, ellos permanecían independientemente de las circunstancias que pasaran. Y Dios hace que nosotros permanezcamos, no que nos sintamos, no que nos lloremos, porque eso es parte del ser humano. Si algo me han enseñado a mí que sentir es un don, porque no hay cosas que no quiere sentir. ¿Sí o no es así, hermano? Pero hay veces la siente. Pero eso que siente no lo aparta de Dios. Padre, te damos la honra y la gloria, te entregamos el resto de la noche. Gracias por darnos a tu Hijo Jesús. Tu palabra dice que con Él nos darás las demás cosas. Hoy somos personas que tenemos esa entrada por medio de Jesús a ti, ese camino que nos lleva hasta a la vida eterna. Y esa vida que la traduce Jesús aquí en vida abundante, en poder permitir que este cuerpo llegue hasta un buen final. Hoy te pido por doña Elsie, para que seas tú sanándola del cuerpo, de la cabeza, de esos dolores. Te glorifique en todas las peticiones que hay en este lugar, en la salud, en la economía, y ayudan a ir en comunión contigo independientemente de las circunstancias que pasen. Y en los momentos difíciles, danos la salida y danos la paz tuya que guarda la mente y el corazón. En el nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga.